comenzando entonces, darles la bienvenida a todos, agradecerles por su tiempo, porque estén aquí con nosotros en este cuarto conversatorio de Descubre cómo hacer una mejor política, que es un tema de muchísima relevancia hoy en día en nuestro país. Y el día de hoy nos está acompañando el doctor Joaquín García. Él es doctor en filosofía, es también doctor en derecho, es catedrático de ética en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes y ha escrito 15 libros individuales, entre los cuales se encuentra El Anillo de Giges, una introducción a la tradición central de la ética y para qué sirve la política. Muchísimas gracias, doctor, por estar acompañándonos el día de hoy y le cedo la palabra. Muchas gracias. Quiero comenzar con algo que jamás haría en Chile, porque los chilenos son, con alguna excepción, personas muy tímidas y tienen un gran terror cuando le hacen una pregunta de ser los primeros en responder. Pero como no estoy en Chile, me voy a dar un lujo, que es darles a conocer esta frase de el sociólogo más importante del siglo XX, Max Weber, un sociólogo alemán, que en los años 20 pronunció una conferencia a los estudiantes y les dijo: los primitivos cristianos sabían que el mundo está regido por demonios y que el que se dedica a la política, o sea, al poder y a la violencia como medios, pacta con el diablo. De modo que ya no es cierto que por su actividad el bien produzca el bien y el mal produzca el mal, sino que a menudo ocurre lo opuesto. El que no comprende esto es un niño, políticamente hablando. Max Weber, en otros textos, insiste que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, según esto, el mundo está regido por demonios, el que se dedica a la política, o sea, al poder y a la violencia como medios, pacta con el diablo. ¿Están de acuerdo ustedes? El que se dedica a la política pacta con el diablo, porque si nosotros estamos preocupados aquí de cómo hacer una mejor política, parece un poco raro si el que se dedica a la política pacta con el diablo. ¿Tiene razón Max Weber? A ver quién se anima a dar una respuesta. Gabriel parece que quiere decir algo. Es realmente interesante lo que nos propone aquí, doctor, apenas empezando el conversatorio. El pacto con el diablo, pucha, la verdad que parecería que son pocos los políticos ahora que son plenamente nobles, que tienen una intención. Perdón que te interrumpa. Claro. Todos tenemos claro que hay políticos que han pactado con el diablo. Sí. Pero aquí la pregunta es, el que se dedica, o sea, todo el que se dedica a la política pacta con el diablo. Perdón que te interrumpí. Justamente ese era mi otro punto, ¿no? Yo creo que son pocos, pero no es necesariamente una relación que apenas te metes en política y ya estás pactando. Incluso tengo muchos conocidos que les interesan, plenamente yo confío en su integridad, pero lamentablemente lo que vemos, sobre todo en Latinoamérica, es que hay una tendencia a lo que hizo Weber, ¿no? Ya, pero supongamos que todos los que hoy día están ejerciendo una actividad política, no es verdad, pienso yo, pero supongamos que todos los que hoy día se dedican a la actividad política han pactado con el diablo y que llega el diablo aquí y me dice: mira, Joaquín, aquí tengo la lista, están todos los políticos de tu país, todos los políticos del Perú, y aquí están los pactos que han hecho conmigo. Ese hecho, el hecho de que hoy día, 12 de noviembre de 2021, todos los políticos peruanos y todos los políticos chilenos hubieran hipotéticamente, es una hipótesis, pactado con el diablo, ¿significa necesariamente que quien se dedica a la política pacta con el diablo?
Ahí yo Dicho tendría con que otras decir que no. palabras, para contestarle a Max Weber, es una buena estrategia, o por lo menos es la única estrategia, decir, no, es que yo conozco un político que no ha pactado con el diablo. ¿Es esa una buena estrategia o el problema de Max Weber es más profundo y no se resuelve simplemente mostrándole a alguien? ¿Quién se animaría a decir algo? Yo me animo. Pero espérate, un momento, vamos, tratemos de que hable el resto. Intentemos, porque si estuviéramos en Chile, ¿qué sucedería? La gente dice, oh, es que si digo algo, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si digo algo que está mal? Si digo algo absurdo? ¿Ya? Eso, pero Chile era una modesta capitanía general. Estamos hablando aquí en el virreinato del Perú, gente que debería tener un poco más de autoestima. Y sobre todo saber que esta es una conversación. Es decir, si a mí me hubieran invitado a hacer una clase un viernes a esta hora, yo le digo muchas gracias, pero preferiría que no, porque ya he tenido las clases este verano, estoy aquí escribiendo un libro que hablo mucho del Perú, ya podemos hablar otro día de esto, y me parecería más interesante que dictar una clase, trabajar en este libro sobre arte, política y derecho en el mundo virreinal. Pero aquí me invitaron a una conversación, entonces uno dice una conversación, yo me imagino que en una conversación la gente conversa, porque si no, no sería conversación. El, ¿Habrá alguien? Vamos leyendo un poco lo que dice Max Weber. Los primitivos cristianos sabían que el mundo está regido por demonios. Detengámonos ahí. San Pablo, porque primitivos cristianos, pongámosle nombre, ¿quién conocemos? A San Pablo, a San Pedro. ¿Pensaba San Pablo, pensaba San Pedro, los primeros cristianos pensaban todos que el mundo estaba regido por demonios? Podría ser por ángeles y por demonios, o sea, Ya, pues, porque ahí está, no todo es eso me bueno gustó ni más. malo, ¿no? Y Eso me dicen que gustó lo más. malo es la ausencia del bien. Ya, ¿Podría eso ser me así? gustó más. ¿Ya? Porque si uno repasa el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, en ninguna parte del credo dice, y creo que el mundo está regido por los demonios. Jesús dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Y nosotros creemos, y los primeros cristianos también, que hay ángeles. Entonces, uno puede decir, puede haber ciertos barrios, puede haber ciertos países, puede haber ciertos palacios que estén regidos por los demonios, pero esto de que todo esté regido por demonios, ahora te doy la palabra, parece, cuando uno analiza un texto, tiene que descomponerlo y decir, a ver, ¿esto es verdad o no es verdad? En principio uno tiene que suponer que es verdad, pero tampoco puede partir de la base de que Max Weber es infalible. Y dice, bueno, Max Weber está diciendo algo que no está tan claro, por lo menos tendría que decir, además dice los primitivos cristianos, no dice alguno de los primitivos cristianos. Fernando parece que quería decir algo por ahí. Yo quería acotar algo, o sea, me parece que lo que dice Max Weber aquí no se refiere a un grupo de personas como los políticos, como personas malas, como personas concretas malas, como usted mencionaba, porque a veces esa clase de pensamiento lleva a la conclusión de que existió un grupo malo, ¿no? De políticos malos, una élite de políticos que está por encima aprovechándose, y hay que optar por una persona, una opción que saque a esos políticos, ¿no? Entonces a veces eso lleva al candidato antisistema del lugar que sea, ¿no? Del lugar del espectro político que sea, o el candidato outsider, como le dicen también, que trata de alguna forma de hacer ese recambio y bueno, sin importar mucho en lo que propone o en lo que realmente significa, ¿no? Pues por un lado creo que él no se está refiriendo a ese sentido de la frase o del texto, porque llevaría a esa, bueno, yo sé que se puede equivocar, ¿no? Pero me parece que por ahí podría llevar a ese sentido, ¿no?
yo creo que apunta más al hecho de que la misma política implica el involucrarse con el poder. Menciona ahí él el poder y la violencia, ¿no? Y lo entiende como medios, o sea, lo que yo entiendo es que él lo comprende como algo malo por sí mismo, ¿no? Entonces, como que no hay de ninguna manera de que usar el poder o la violencia como un medio sea de alguna manera algo bueno. Es lo que Ya, entiendo. entonces ahí hemos llegado a algo interesante. Este no es un problema de que los políticos sean malas personas. Lo que pasa es que los políticos están en una actividad, ¿ya?, que como tiene que ver con el poder y la violencia, el poder corrompe, etc., necesariamente los lleva a pactar con el diablo. ¿Y en qué y por qué pactarían con el diablo? ¿En qué se nota que han pactado por el diablo? Y aquí hay otra cosa que uno podría discutir, pero ¿qué argumento da para decir que aquí hay un pacto con el diablo, María José? Probablemente se refieren a las reglas del juego, me refiero a la estructura del Estado y cómo es que una persona puede llegar a obtener más poder, cómo podría llegar a obtenerlo. Entonces ahí probablemente está la maldad. Ya, eso es muy interesante, pero lo vamos a guardar por una razón. Porque en principio, cuando uno hace una pregunta, digo, lo que usted ha dicho es muy interesante, pero busquemos una respuesta en el texto mismo. ¿Qué argumento da él en el texto? Probablemente Weber también diría eso, pero en este texto no está diciendo eso exactamente. Entonces, ¿qué pista nos da en el texto? ¿Qué argumento? Ah, Mari Carmen tenía la mano levantada. Quizás cuando hablamos acerca de los políticos y de que pactan con el diablo, podría ser porque precisamente el diablo va a ir a buscarlos por medio de tentaciones. Justamente mencionaba un poco lo de la Biblia hace unos momentos y me acuerdo que cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto, le muestra el mundo y le dice, todo esto será tuyo, que precisamente los políticos como que gobiernan el mundo. Ya, eso lo vamos a guardar y nos va a servir un rato más, pero voy a insistir, busquemos una pista en el texto. Camila. Quería decir algo. Ah, bueno, ya Camila. Camila. Ya, yo lo entendí como que no hay forma de llegar al poder y mantenerse en el poder sin ensuciarse las manos. Perdón, Camila, perdón, voy a interrumpir, yo soy profesor viejo y me puedo dar ese lujo. ¿Dice eso en el texto? No. No, entonces busquemos algo, no me levanten la mano si no encuentran una pista en el texto. ¿Qué frase hay clave en el texto para dar alguna pista? A ver, Misael, que no ha hablado. Sí, creo que, o sea, hay una parte en el texto en el que empieza a hablar sobre que dice, es cierto que por su actividad el bien produzca el bien y el mal produzca el mal, sino que a menudo ocurre lo opuesto. Ya, perfecto. Entonces, primer argumento que nos da Max Weber, en el fondo creo que da dos argumentos, pero el primer argumento es, el político pacta por el diablo por una razón muy sencilla, porque la lógica de la actividad política, como ya algo insinuó Fernando, la lógica de la actividad política lleva a que en una actividad normal el bien produce bien y el mal produce mal. Pero en la actividad política, piensa Max Weber, el bien muchas veces produce mal y el mal muchas veces produce bien. Está todo como enredado. Entonces, si yo quiero ser un alma bella, como diría Hegel, tener una pureza así perfecta de corazón, no me puedo meter en esto porque yo, que supuestamente soy bueno, empiezo a hacer el bien y resulta que salen cosas malas. Ahí habría un argumento. Y en segundo lugar, ¿qué otro argumento está implícito para decir por qué esto tiene que ver con el demonio y no a lo mejor la docencia universitaria o lo que sea? ¿Francesco? Sí, ¿qué tal? Creo que en este caso habla de, o sea, creo que sería importante analizar cuál es el medio
o digamos la herramienta principal del Estado, que al menos Max Weber y, y bueno, según yo sigo bastante a bueno, es un abogado, más o menos politólogo chileno, que se llama Axel Kaiser, que también lo he escuchado hablar bastante de Max Weber, la herramienta sería la violencia, pues, ¿no? Es digamos, la herramienta que usa el Estado para imponer esas ideas, entonces por eso supongo que yo Ya, la asocio, entonces, ¿no? las razones por las cuales el que entra en política pacta con el diablo tienen que ver, según Max Weber, y lo vamos a discutir, con la estructura misma de la política, porque la política es una actividad en que yo hago el bien y a veces se produce el mal, y hago el mal y a veces se produce el bien. Y en segundo lugar, porque tiene que ver con algo muy peligroso, que es el poder y la violencia como medios. Y aquí lo que está indicando es que el poder y la violencia como medios son medios que algo tienen que ver con el demonio. Vamos a discutir primero esta segunda afirmación. ¿A ustedes les parece? Perdón, José Armando estaba levantando la mano. Sí, yo iba más por el tema que comentábamos antes, ¿no? El tema del engaño, ¿no? O sea, para producir un bien partiendo del mal, evidentemente hay que eso no está en engañar. el texto, no está en el texto, no está en el texto. Va como No nos consecuencia interesa. de decir que el bien es producido por el mal. Para que eso sea, habría que ver qué bien se está haciendo, ¿no? No, es que Es un estamos, bien engañoso. perdón, aquí mando yo. Estamos viendo la primera parte de la afirmación, que es que tiene que ver con el poder y la violencia, y eso ya sería algo problemático y algo que tiene que ver con el demonio. Después vamos a ver la segunda parte. No se me ofendan, por favor, estamos en confianza y esto es una conversación. ¿Ya? Pero estoy usando el privilegio de la edad, no para inhibirlo, sino que para centrar la discusión. Ya, ¿a ustedes les parece que el poder y la violencia son necesariamente algo malo? Claro, la palabra que usa él es Gewalt. Gewalt también significa fuerza. En castellano la palabra violencia tiene una connotación muy mala. Pero en alemán, Gewalt, por ejemplo, cuando uno habla de los poderes del Estado, podría usar esa palabra. La palabra que usa para poder es Macht, y para violencia Gewalt. Entonces uno dice, el representante de un poder del Estado, el presidente de la República, ahí dice Gewalt, tiene Macht, tiene poder. ¿Ya? O sea, la traducción castellana tiene un pequeño matiz que, claro, la palabra violencia a nosotros nos horroriza. Pero el poder y la fuerza, a ver, Mari Carmen, algo quería decir. Sí, quizás, quizás lo que él quiere mostrarnos es que tanto el poder o la violencia, fuerza, él precisamente dice que son medios, y el medio no es ni bueno ni malo, el medio te conduce a un fin. Entonces sería el poder, o sea, si un político entra en busca del poder con el poder como fin. Perdón, Mari Carmen, perdón. ¿Los medios no son ni buenos ni malos? ¿Segura? Bueno, o sea, digamos, no me voy por el lado de Maquiavelo de el fin justifica los medios, sino que, digamos, si yo busco el poder como un fin, pues entonces la persona, digamos, moralmente no estaría buscando algo correcto. Ya. Pero si usa el poder como un medio para hacer el bien, sí podría, digamos, no estar necesariamente pactando con el diablo, ¿no? Ya, o sea, si entiendo bien, el poder es un medio, y un medio que se puede usar para bien o para mal. De modo Sí. que no me diga usted que por el solo hecho de tener que ver con el poder ya estoy cerca del diablo. Porque a lo mejor yo estoy usando digamos, el poder no es algo intrínsecamente malo. ¿Ya? Sí, Francesca. Exacto. Aunque alguna vez escuché que el poder se le debe dar al que no lo quiere, porque Ya, ese es solamente el así problema. podrá liderar bien. Una cosa así. Sí, exacto, era un dicho de los romanos, el poder hay que dárselo al que no lo quiere.
Pero, ¿por qué? Porque es peligroso, como el dinero, como la fama, digamos, si la persona no está bien preparada le puede hacer mal. Yo conozco ahora una persona, en 9 días más tenemos elecciones en Chile, una persona que está de candidata para ser diputada, esta persona, un señor, yo digo, ojalá que no gane, porque esta persona no está preparada para el poder, le haría mucho mal. Francesco. Sí, tocando un poco, voy a bajar mi mano que después se me olvida. Tocando un poco el tema de la violencia nuevamente, o sea, yo creo que el problema al que Max Weber, o sea, el que yo creo que es al que se está refiriendo es que, digamos, el Estado prácticamente tiene un monopolio del uso de la violencia, ¿no? Entonces, digamos que el único ente, digamos, en un país, por ejemplo, que tiene la legitimidad del uso de la violencia es el Estado. No, por ejemplo, o sea, bueno, por poner un ejemplo, yo puedo robarle a alguien y me voy a la cárcel, pero el Estado me puede cobrar impuestos, que es, o sea, trato de no hacerle nada, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Perdón, ¿es bueno el ejemplo? No lo sé. El Estado cuando me cobra un impuesto, estamos pensando en un impuesto razonable, ¿el Estado Claro. cuando me cobra un impuesto está robando? O sea, de alguna manera se podría, o sea, yo nunca he dado, o sea, digamos, cuando a mí me cobra un impuesto, digamos, lo hago porque sé que si no lo hago, me, o sea, o sea, estoy infringiendo contra la ley, ¿no? Y yo nunca, digamos, he aceptado la cobranza de ese impuesto, ¿no? A ver, Francesco, te apuesto lo que quieras. Si yo en este momento te digo, tú estás liberado de pagar impuestos, dicho con otras palabras, si pagas impuestos, los pagas de modo voluntario. Te apuesto que tú sigues pagando impuestos. O tú dirías, no, yo quiero vivir en el Perú y no pienso contribuir en nada a tener policía, a tener fuerzas armadas, a tener tribunales. Eso que lo pague Ricardo, Fernando, María José, Alonso, Misael, etcétera, pero yo no quiero pagar nada de eso y si me piden eso sería un tanto como un robo. Estoy seguro que no estás de acuerdo con eso. No, completamente, o sea, por supuesto que yo no veo, digamos, mala para nada la idea del pagar impuestos, sí, o sea, está Entonces, bien. el ejemplo El lo ejemplo tal vez corregiría. no era muy acertado, pero No era digamos, muy acertado, porque era el estamos en primero que confianza, estamos en confianza. era el primero que se me venía a la mente con el tema de que el Estado puede imponer la violencia de manera Pero legítima. tú dijiste una cosa muy importante. Tú dijiste, el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Ujú. ¿Y ese adjetivo es importante? No, no contestes tú, Francesco, me gustaría saber qué piensa Ya. el resto. El adjetivo legítima que puso Francesco, siguiendo a Max Weber, ¿es un adjetivo importante? Dicho con otras palabras, ¿podemos pensar que la fuerza es siempre mala si me está diciendo, perdón, Fernando, no había visto. Pero usted estaba hablando, profesor. O sea, No, me interesa más lo que digas tú. bueno. O sea, ya plagiando un poco de lo que usted estaba queriendo decir, un poco, pues yo puedo entender que, o sea, digamos, la fuerza que tiene el Estado, la violencia, el monopolio de la violencia que tiene, eh, es legítima, o sea, el calificativo de legítima va porque, claro, nadie le va a discutir al Estado el hecho de que tenga una policía que se vuelve orden interno. No tiene por qué, ¿no? Porque existe un pacto social, o como quieran llamarlo, un contrato social donde se le otorga al Estado, ¿no? Los ciudadanos, en teoría, le otorgan al Estado la potestad de ejercer la violencia. Entonces, como ya hay ese contrato, ¿no? En teoría, entonces se acepta, ¿no? Porque es la autoridad. Pero por supuesto que también puede haber violencia ilegítima en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Teniendo a ese contrato como lo que es legítimo, o sea, lo que marca lo que es legítimo y lo que no es legítimo, ¿no? Entonces, sí. Una pregunta Bien. anecdótica. ¿Tú realmente crees en el contrato social? ¿O es algo que te enseñaron en el colegio y estás diciendo... Eh, sí creo en el contrato social, pero mi opinión, ¿no? Me estoy pidiendo mi opinión. Sí, O sea, a sí. mí me parece que existen realidades
en el planeta donde esa idea de contrato social es más difícil, creo yo, ¿cómo decirlo?, de verla reflejada en la realidad. Me parece que hay países de realidades muy diferentes, muy heterogéneas, donde creer que existe un contrato social así estrictamente me parece que es un poquito difícil. Era simplemente para saberlo. Yo no creo en el contrato social, pero no importa. Pero sí los dos estamos de acuerdo en algo importante, de que existe un poder que es legítimo. Si hay un poder legítimo, también hay un poder ilegítimo, eso es evidente. ¿Ya? Pero cuando el Estado ejerce la fuerza, y estamos pensando en países razonables, la está ejerciendo en principio de modo legítimo. No estamos hablando del señor Kim, no estamos hablando de... No voy a poner más ejemplos. José Armando. Sí, justo eso iba a mencionar, ¿no? Que no porque el Estado lo esté ejerciendo ya hace que esa fuerza coercitiva sea legítima, ¿no? Porque lo importante es el fin para el cual se utiliza. Si es el fin buscar el bien común, pues en buena hora, ¿no? Si el fin es reprimir a la población, como hacen los regímenes ya mencionados, evidentemente, pues no es bueno. Exacto. Ya, entonces fíjense una cosa que me parece a mí, por lo menos, con lo que hemos visto, decir que el que se dedica a la política pacta con el diablo necesariamente, porque la política tiene que ver con el poder y con la fuerza, decimos no necesariamente. Puede que pacte con el diablo porque las ejerce mal. Y de hecho muchos pactan con el diablo porque muchos la ejercen mal, pero no necesariamente. Digamos, en otras palabras, esa no constituye la anatomía de la política, sino la patología de la política. Es una enfermedad, aunque sea una enfermedad que está bastante difundida. Pero vamos a lo siguiente. El otro argumento, que ahí es donde apoya Max Weber su tesis con más fuerza, dice, esto es diabólico porque aquí yo a veces hago el bien y se produce el mal. Dejemos un momento de lado la política. Pensemos en algo tan inocente como una conversación. Supongamos que lo que yo estoy haciendo en este momento es algo bueno, pero no me cabe duda de que es perfectamente posible de que en este momento yo esté aburriendo al profesor Ormeño y que esté muerto de sueño y que esté diciendo... ¿A qué horas termina este señor? Porque estoy desesperado y veo que mis alumnos también están angustiados, pero por cortesía, y está pensando, ¿qué pasa si aprieto el botón de salir y ¡bum! Y hubo un problema técnico y nos salvamos de esto? Ya, o sea, bien puede suceder que en este momento yo estoy conversando y uno de ustedes se esté aburriendo. Estoy haciendo algo bueno, pero que produce un resultado, al menos uno, que es malo. ¿Ya? Por tanto, ¿qué quiero mostrar? En la vida diaria sucede eso. En la vida diaria sucede eso. Que a veces hacemos algo bueno y que produce un resultado malo y un resultado bueno, porque yo espero que alguno de ustedes por lo menos se esté entreteniendo, ¿ya? O esté interesado en esta conversación. Entonces tenemos una cierta ambigüedad. Yo estoy haciendo algo bueno y se producen resultados buenos, uno o más, y resultados malos, uno o más. Cuando nosotros tomamos un examen, si yo tomo un examen, bueno, yo tengo el privilegio de dictar curso en la carrera de filosofía. La carrera de filosofía tiene muy pocos alumnos y muy buenos y muy estudiosos. Entonces se da la extraña experiencia de que puede haber en un examen, o normalmente en un examen nadie reprueba porque todos estudian mucho, ¿ya? Pero eso pasa en filosofía. Durante algunos años dicté cursos en Derecho y ahí no, había gente que reprobaba. Cuando yo dicto un curso,
en Derecho en este caso, yo sé que algunos alumnos van a reprobar. Ese es un efecto malo, un resultado malo. Pero también sé que algunos alumnos van a aprender. ¿Estoy haciendo un pacto con el diablo cuando yo dicto un curso en Derecho o en Administración de Empresas o en Ingeniería? Porque lo que yo hago produce resultados buenos y resultados malos. ¿Estoy haciendo un pacto con el diablo? Toda vez que lo que yo hago, toda vez que el bien que yo hago produce un resultado bueno, uno o más, y uno o más resultados malos, ¿estoy pactando con el diablo? Perdón, Gabriel tiene la mano levantada. Sí, esto que está mencionando de algunas consecuencias malas me suena mucho a la teoría, bueno, o al concepto que se tiene, pues, del yin-yang, de que dentro de lo bueno hay un poquito de maldad y dentro de lo malo hay un poquito de bondad, dependiendo de, pues, de quién lo ve o quién lo ejecuta. Por supuesto que hay personas y hay pensamientos que dicen esto, pero esto que yo estoy insinuando dice exactamente lo contrario. No está... Esta tesis que yo estoy enunciando, después voy a explicar cómo se llama, dice: el acto puede ser perfectamente bueno, pero producir uno o más efectos malos, además de producir uno o más efectos buenos, y eso no significa meter en mi acción ni un milímetro de maldad. Y si significara meter un milímetro de maldad, yo no podría hacerlo. Eso dice esta tradición. Ya voy a explicar un poquito más, esta tesis filosófica, que es distinta. La otra es una tesis oriental. Esta es una tesis muy central en la filosofía clásica de Occidente. Max, desde Lima, viejo, Ciudad de los Reyes. Sí, buenas tardes, profe. Sí, para como aclararlo, su ejemplo, me trajo a la mente el caso de, por ejemplo, Alejandro Toledo, que se fue a estudiar gracias a una acción bondadosa de un par de americanos que llegaron a su ciudad, y pues ese es el claro ejemplo de que una acción buena luego se convirtió con el tiempo en algo malísimo, ¿no? Como Alejandro convertirse gracias a eso, a su educación, en uno de los presidentes más corruptos del país. Perfecto. No me voy a pronunciar porque no soy experto en política peruana, pero pongámosle el señor X. Yo educo a un niño, ayudo a un niño a educarse. Supongamos que el que financió los estudios de Al Capone o de Stalin o de quien sea. Entonces yo hago algo bueno que produce un efecto bueno y produce uno o más efectos malos. A ver, Fernando. Digo, si yo quisiese salvar la frase de Weber, podría ser que él se esté refiriendo a la voluntad, ¿no? O sea, que yo haga algo con la intención, o sea, algo bueno con la intención de producir algo malo. Es medio raro, ¿no? Pero al revés puede ser, ¿no? Algo malo con la intención de algo bueno. Así, a ver, guardemos un poco, eso es muy interesante, guardémoslo un momento, escuchemos a Alonso y de ahí tomo la palabra. ¿Ya? Lo que iba a decir va de la mano con lo que estaba comentando Fernando. Tiene que ver más que nada el fin que buscas con la acción, ¿no? Usted propuso el ejemplo de ser profesor de Derecho. En sí está dando un servicio con una finalidad positiva, ¿no? Que es educar a las personas. Pero tiene dentro de esto consecuencias negativas, que será que un par de alumnos o una porción de su alumnado llega a reprobar. Pero esto no es culpa de usted, eso ya no depende de usted, eso depende también de las otras personas. Y como todo en la vida, no todo lo tienes al alcance, ¿no? No toda acción la vas a controlar al 100 y sobre todo las consecuencias que pueda tener en las otras personas. Excelente. ¿Y José Armando? Sí, algo breve. Esas consecuencias negativas incluso pueden serlo en apariencia nada más. Por ejemplo, que los chicos desaprueben puede parecer malo, pero en realidad es consecuencia que no estudiaron. Por lo tanto, sería lo justo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. No todas las consecuencias que parecen malas lo son de primera mano. Excelente. Pero vamos a complicar entonces el ejemplo.
yo fabrico automóviles, soy Toyota, y yo sé que si fabrico automóviles, la gente va a ir de Lima a Chiclayo, a Piura, etcétera, en auto, pero también sé que va a haber accidentes. En Chile hay unos locos que en la noche andan por la autopista y hacen carreras, en España incluso carreras contra el sentido del tránsito. Y yo sé que si fabrico autos, alguno de esos autos o coches, no sé cómo lo llaman ustedes, va a ser mal utilizado. O si fabrico cuchillos, por ejemplo, alguien va a utilizar el cuchillo para matar a su suegra, o la suegra para matar al yerno porque se cansó, etc. Entonces ahí, claro, en el caso de reprobar un examen puede ser algo muy bueno para el alumno porque madura, etc. Pero claro, matar a la suegra, eso no está tan bien, o matar al yerno. Misael. Sí, o sea, lo que pasa es que el problema que yo veo es que, o sea, si la finalidad es buena, o sea, por ejemplo, en el caso del carro, ya, si bien es cierto, hay dos puntos claros ahí, o sea, si yo soy Toyota y dejo de fabricar los autos porque existe una porción de las personas que compran el carro que lo pueden usar mal, eso no quita que existe Nissan, Honda, entonces no es o sea, no es la acción que deberías cambiar, sino deberías buscar otras formas y además de ello Ya. el, el hecho de que yo deje de fabricar puede dejar de beneficiar a más personas. O sea, si no existieran autos, o sea, supongamos que tuvieras la posibilidad de no prohibir o dejar de existir carros, las personas perderían mucho más tiempo. ¿Cómo nos movilizaríamos de Lima a Ica? Pues tardaría mucho más tiempo y el beneficio de esas personas estaría siendo lastrado por algunos errores. Creo que más el enfoque debería ser en ayudar o ver una Ah, forma de poder dejar de que perfecto. siga sucediendo esta. Vamos a hacer Camila, Mari Carmen, José Armando, Joaquín. Ya, No, entonces, no. perdón. Ya, pero ¿Ya? entonces, ¿cómo repercute la acción? O sea, si es una acción buena, si termina siendo bien o mal, depende de dónde lo veas. O sea, por ejemplo, se dispara el dólar en el Perú. Los que ganamos en soles terminamos perdiendo porque todo va a subir, pero los que ganan en dólares y viven en Perú terminan beneficiados. Entonces dependería del punto de vista en que lo veas. Ya. A ver. eh, Mari Carmen y después José Armando, sean telegráficos, les doy una pista y seguimos discutiendo. Con respecto al ejemplo, por ejemplo, de los cuchillos, yo puedo, por ejemplo, fabricar cuchillos y una persona lo va a usar para algo, no sé, bueno, como por ejemplo cocinar, y otra podría matar a su suegra. Pero en ese caso, la culpa no sería del que fabricó el cuchillo, sino de la persona que usó mal la libertad. Y no por el hecho de que un cuchillo pueda utilizarse para asesinar a una persona, no va a quitar todo lo que le puede brindar a la sociedad, como por ejemplo tener comidas más elaboradas o por ejemplo utilizarlo para fabricar otras cosas. Finalmente, así como los cuchillos y los carros, no es la culpa del que los fabricó, sino de la persona que hizo mal uso de su libertad. Perfecto. José Armando había levantado la mano. Sí, justo era algo parecido, pero bueno, más que nada recalcar eso, ¿no? Que la responsabilidad sobre los actos cometidos es algo completamente individual. No depende ni del objeto, ni hasta cierto punto de las circunstancias, que las circunstancias matizan nada más, pero no es lo que define la moralidad del acto. Tema aparte. Ya. Aquí habrán a lo mejor oído algunos de ustedes hablar de la famosa doctrina del doble efecto. La filosofía clásica dice, yo nunca puedo hacer el mal. O sea, si yo sé que algo es malo, está claro que no puedo hacerlo. El fin no justifica los medios, etc. Pero puedo hacer algo bueno que produzca efectos buenos y efectos malos que si yo los buscara directamente, si yo buscara matar que ese señor, si yo hago el cuchillo para que mate a la suegra, eso claramente está malo. Pero puedo hacer algo que si yo lo buscara directamente estaría malo
que yo sé que se va a producir, pero yo no lo estoy buscando, entonces dice sí, pero cumplidos ciertos requisitos, ciertas condiciones. En primer lugar, lo que usted realiza tiene que ser una actividad, un acto, que no es algo intrínsecamente malo, ¿ya? No es secuestrar a un bebé guagua, como le decimos en Chile. Eso siempre es malo, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que en principio puede ser bueno o malo, como por ejemplo hacer cuchillo, una actividad que en principio no tiene problemas. Ese acto produce uno o más efectos buenos y uno o más efectos malos. Yo fabrico cuchillos y con eso uno se come unas buenas carnes peruanas y cocina como se cocina solo en ese país en el cual ustedes viven, ¿ya? Pero también produce o puede producir un efecto malo, que es que alguien se toma unas cervezas de más y mata a su suegra. Entonces, el efecto bueno debe ser querido. Yo lo que quiero, yo hago cuchillos para que la gente cocine comida peruana. El efecto malo, yo puedo suponer que se va a producir, porque si fabrico 15 millones de cuchillos, algunos se va a emplear mal. Si fabrico 25 millones de Toyota, algunos se va a emplear mal en unas carreras de locos que corren contra el tránsito, etc. Pero el efecto malo no es querido, no lo estoy buscando yo, simplemente lo tolero. Es un efecto secundario que yo no quiero directamente. Tercero, el efecto malo no debe ser la causa del bueno. Dicho con otras palabras, ustedes cocinan cocina peruana, la suegra muere. Ustedes cocinan cocina peruana a pesar de que la suegra muera, no porque la suegra muera. O sea, la muerte de la suegra o el loco que anda contra el tránsito a 200 por hora no es la causa de que ustedes puedan ir de Piura a Lima por un camino. Es decir, yo no produzco el bien gracias al mal, sino a pesar del mal. Y eso es clave. Siempre que se producen efectos buenos y efectos malos, hay que preguntarse, ¿el efecto bueno se produjo gracias al mal o se produjo a pesar del mal? Si se produjo a pesar del mal, yo puedo seguir adelante. Pensemos, por ejemplo, una mujer embarazada a la que le descubren un cáncer y se somete a una quimioterapia. La mujer se salva no porque la criatura muera, sino a pesar de que la criatura muera. Entonces es un acto lícito. También es lícito no someterse a la quimioterapia. La mujer muere, el hijo, la hija, nace no porque la madre muera, sino a pesar de que la madre muera. Entonces el porque y el a pesar son claves. Y después debe haber un motivo razonable. Y por supuesto que, como indicaban ustedes recién, es un motivo razonable construir automóviles para que la gente se desplace. Es un motivo razonable fabricar cuchillos para que la gente haga comida peruana o asados argentinos, por ejemplo. Misael. Sí, lo que pasa es que estaba analizando lo que está diciendo y no, o sea, estaba pensando algún ejemplo, no sé si usted podría aclararlo sobre algún caso que se dé el bien gracias al mal, porque es un poco más sencillo pensar que el bien se dé a pesar del mal que el caso contrario. Pensemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, disparatado, pero es el que se me ocurre en este momento. Estamos en una situación de guerra. Vienen unos tanques y van a cruzar por un puente. Yo tengo explosivos en el puente. Es perfectamente lícito, por supuesto, destruir el puente. Pero justo cuando yo voy a destruir el puente,
aparece un niño que está cruzando el puente. Y no tengo posibilidad de esperar porque los tanques vienen a toda velocidad. Entonces, en ese caso, yo puedo hacer detonar el puente, puedo destruir el puente y la ciudad se salva, el país se salva, no porque el niño muera, sino a pesar de que el niño muera. Sin embargo, supongamos que yo tengo los explosivos y el detonador debajo del puente y no tengo tiempo para ir, bajar y detonar. ¿Podría yo tomar al niño y arrojarlo sobre el detonador para que ese, con su cuerpo 50 metros más abajo, impacte sobre el detonador y explote el puente? No, porque ahí la destrucción del puente se produce gracias a que el niño muere, o por lo menos a que el niño yo lo lanzo y sufre un daño que probablemente hace la muerte, o por lo menos va a quedar muy destrozado. Entonces ahí el ejemplo es disparatado, ¿no es cierto? Pero ahí yo estoy produciendo el bien gracias al mal. Eso no se puede hacer nunca. En la mayoría de los casos, tienes razón tú, en la mayoría de los casos el bien se produce a pesar del mal y no gracias al mal, en estos casos del llamado principio en estos casos normales del principio de doble efecto. Entonces, ¿qué vemos con esto? Lo que vemos con esto es que, en mi modesta opinión, al pobre Max Weber le faltó, claro, era sociólogo, no tenía formación filosófica, le faltó disponer de un instrumental analítico que perfectamente él podría haber dicho: la política, quien entra en política entra en una actividad difícil y es muy fácil que haga un pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el poder, tiene que ver con la fuerza, y es muy fácil que el poder y la fuerza se empleen mal, que se emplee el poder como fin y que se busque como fin y no como medio, por ejemplo. Y también es problemática la política porque, como todas las actividades humanas, en la política muchas veces hacemos el bien y, porque estamos en un mundo limitado, no solo se produce el bien, sino que también se produce el mal. Y por eso el político tiene que ser prudente y tratar de que los males sean los mínimos posibles y nunca quererlos directamente, sino que lo que está buscando el bien. Y lo que debe hacer, o tener siempre la precaución de que el bien que él está buscando se produce a pesar del mal y no gracias al mal. Sin embargo, y ahí llegamos a la otra parte de la frase, también hay que reconocer que a veces hay bienes que se producen gracias al mal. El político que hace el mal para producir un bien, sí está pactando con el diablo. Esto nos remite a un antiguo texto, un texto de 24 siglos de antigüedad, que es el Gorgias de Platón. En el Gorgias de Platón, Sócrates sienta un principio que está en la base de la ética occidental. Sócrates dice una cosa que suena contraintuitiva. Sócrates dice: es preferible sufrir una injusticia antes que cometer una injusticia. Es preciso sufrir un mal antes que hacer el mal. Lo mejor en la vida es hacer el bien y no sufrir ningún mal. Pero en la alternativa, si a uno lo ponen en la disyuntiva entre hacer el mal o sufrir un mal, por supuesto que si ustedes van a la calle y preguntan ¿qué prefiere, robar o que le roben? La gente dice: no quiero ni robar. No, pero si tiene que elegir robar o que le roben, muchísima gente dirá: no, yo prefiero robar antes que me roben. Sócrates dice: no. En la disyuntiva entre hacer el mal y sufrir un mal, uno debe estar dispuesto a sufrir el mal. Uno debe estar dispuesto a que lo maten, a que lo asesinen antes que asesinar, a que lo estafen antes que estafar. ¿Ya?
por una razón muy sencilla. Porque cuando yo hago el mal, es posible que se produzcan bienes. Sí, por supuesto que se producen bienes. La traición de Judas produjo muchos bienes, ¿ya? Es posible que se produzcan bienes cuando yo hago el mal. Pero, ¿qué ocurre cuando yo hago el mal? Cuando yo hago el mal no solo pasa algo fuera de mí. Cuando yo hago el mal, y también cuando yo hago el bien, me pasa algo a mí. ¿Qué me pasa a mí cuando yo robo? ¿Qué me pasa a mí cuando yo robo? ¿O qué me pasa a mí cuando yo hago un acto de justicia? Cuando yo Creo hago que eso, un acto... ¿Ah? ¿Sí? no sé, iba a decir que creo que Sócrates lo habla en la Apología de Sócrates, en el cual habla sobre un efecto boomerang, que toda acción que hago hace un efecto que bien puede hacer mejorarme a mí mismo o ¿cómo se llama?, o deteriorar mi persona. Entonces, en ese sentido, hace menos daño a mí yo sufrir el mal, porque el que hace el daño es la persona que está efectuando el mal, y si yo hago el mal, me estoy dañando a mí mismo. Entonces, Efectivamente, yo puedo mentir, yo puedo robar y que nadie me descubra, yo puedo asesinar y hacer un crimen perfecto, pero hay algo que yo no puedo evitar. Yo no puedo evitar que si robo, me hago ladrón, y si asesino a alguien, me hago yo asesino. Entonces, el político tiene la permanente tentación de decir, voy a mentir y con eso consigo un efecto bueno. Voy a difamar a mi adversario y con eso consigo que este señor no sea presidente de la República. Con esta mentira invento una cosa, ¿ya? Él lo puede hacer, pero al hacerlo, él se corrompe. Y en ese sentido, cuando yo elijo hacer el mal para producir un bien, sí, ahí tiene razón Max Weber, estoy haciendo un pacto con el diablo. Pero de nuevo, esa no es la estructura de la política. Cuando yo realizo una actividad política honesta, de la cual se derivan bienes y males, eso es perfectamente legítimo si se cumplen las condiciones que hemos dicho. Y eso no significa hacer un pacto con el diablo. Tampoco significa hacer un pacto con el diablo emplear la fuerza contra un grupo terrorista, etc. Porque esa es una fuerza legítima, si la empleo adecuadamente, de acuerdo con la ley, etc. Yo solo hago un pacto con el diablo cuando tomo el poder como el fin último de mi vida y cuando para mantener el poder realizo actos que son malos con el pretexto real o fingido de que ahí se van a derivar resultados buenos. Quedan 2 minutos. No sé si alguien quiere decir algo. Doctor García, para Sí. poder cumplir con el horario y terminar puntuales, sí nos gustaría mucho si es que pudiese usted compartir algún mensaje con todos los jóvenes que están hoy en día conectados, un mensaje que a usted le gustaría transmitirnos y poder con esa idea cerrar el conversatorio. No un mensaje, pero sí una anécdota. Hace unos años me encontré con un alumno, o sea, vino a verme un alumno que estaba en 5º año de Derecho y yo le había hecho clases en 1er año de Derecho. Era un alumno además que tenía la peculiaridad de que me imitaba a la perfección, pero era más real que yo cuando hablaba imitándome. Bueno, y me dice, profesor, me estuve acordando de usted, porque usted en 1er año nos dijo que si estudiábamos iba a llegar un momento en que nosotros íbamos a gozar con el estudio, que estudiar iba a ser un placer enorme. Y yo dije, este viejo está loco, está demente, ¿cómo alguien puede gozar con el estudio? Y resulta que ayer estaba en la biblioteca y miré el reloj, ya habían pasado 7 horas,
Y había pasado 7 horas en la biblioteca gozando, había interrumpido para tomarme un café rápido y estaba gozando con el estudio. Y dije, el viejo tenía razón, voy a ir a verlo mañana a su despacho, a su oficina, para decirle que estoy gozando con el estudio, que con el estudio se puede gozar. Esto no es ningún mensaje, es solo una anécdota, pero quizás les puede servir a alguno de ustedes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, doctor García, por haber compartido en este conversatorio con nosotros. Creo que para todos, a mí personalmente me ha encantado mucho. Y nada, le doy la palabra al profesor Ormeño para que pueda... Perdón, estaba Gabriel ahí levantando la mano, parece que quiere decir algo telegráfico antes que termine. Gabriel está levantando la mano, sí. Nada, reiterar las gracias, doctor, y a todos los chicos que se han dado un tiempito para estar aquí con nosotros conversando. Realmente el tema es muy amplio y todos estoy seguro que tenían cositas que comentar, pero bueno, el tiempo nos ganó. Esperemos que podamos repetir este conversatorio desde el próximo año, tal vez presencial, quién sabe, tal vez virtual. Pero sí, muchas gracias con todos otra vez. Recordarles que estamos haciendo una encuesta también después de cada sesión, que nos ayuda muchísimo a mejorar, así que se los voy a dejar después, chicos, por el WhatsApp. Si la llenan, a ver, nos van a dar muchas guías para ver cómo seguir mejorando el proyecto. Y con ello finalizamos